A partir de este momento, la realidad que conoces queda atrás. Estás cruzando un umbral hacia información restringida. Una dimensión más real de lo que llamas realidad. No todos están preparados para lo que sigue. Esto es Archivo W. Dirige Felipe Whitman. Bueno, estamos aquí de vuelta, los parceros de Sonoros FM. Muchísimas gracias por darle entrada otra vez a este programa. No estamos perdidos. Vuelvo y le repito, hay cosas que no lo hacemos en directo por YouTube, por las plataformas convencionales, pues porque nos bloquean. Hay temas de los que siempre nos van a censurar. Entonces, para que no piensen pues que no subimos contenido, sino que siempre estamos en vivo, pero en otra plataforma más privada. Entonces, para que lo tengan claro. Estamos aquí. Antes de empezar, quiero mandar un saludo bien grande a mi priorato, a mi sinagoga, que se están conectando, siempre están conectados acá, a los de Sonoros, al parcero de la consola. Muchísimas gracias por estar acá, por darle salida a esta, que yo en la buena. A esos hermanos que están despiertos también hasta ahora, buscando respuestas que no da la televisión. Un saludo también a Sonoros, ya lo había dicho, que me permite llegar aquí a estos espacios, a los oídos, sin que me censuren, sin edición y sin que me recorten lo más importante. Muchísimas gracias a los parceros de Sonoros FM, gracias por todo esto. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, pues tan delicado que cuando termine esto probablemente me van a tachar de loco, de conspiranoico, como siempre, de fanático religioso. Pero yo no soy de esos. Yo no estoy aquí para creer, o sea, para caerle bien a todas las personas, porque no. Pereza, no, ¿qué tal? No, yo no soy empanada pues para caerle bien a todo mundo, no señor. Estoy aquí para destapar la olla podrida, como siempre, para contar lo que llevo años investigando. Mi priorato y mi sinagoga lo saben bien, que llevo muchos años explorando esto. Se me permite hoy divulgarlo, pues con lo que he investigado. Gracias. Leyendo y cruzando datos. Y ustedes no van a creer lo que les voy a decir, pues si creen pues en lo que cuenta la National Geographic o la Discovery Channel, porque ellos tienen plata para pagarle pues al mundo pues para que les lleve eso. Pero esto no se trata de eso. ¿Listo? No, hoy vamos a hablar entonces de los dinosaurios. Vamos a tocar el tema de los dinosaurios, pero no como se los enseñaron en el colegio, no como se los muestran en los museos. Vamos a hablar de lo que realmente son. Una total mentira, sí. Es como una mentira gigantesca tejida con hilos de plata, con financiación millonaria, con sellos de universidades prestigiosas, con nombres de científicos que usted creo que respeta. Una mentira diseñada para una sola cosa: borrar a Dios de la historia. Borrarlo. Y para eso tenemos que empezar por el principio, por el origen de la palabra. Bueno, pónganme pues cuidado. Antes del siglo XIX, si usted le preguntaba a cualquier persona en cualquier pueblo del mundo, oiga, esos huesos grandes, tan grandes que se encuentran en esas cuevas, ¿de qué animal son? La gente a usted le respondía, son huesos de dragones, de gigantes, de las bestias que mataron los héroes antiguos. Eso le respondía a la gente del siglo XIX, antes del siglo XIX. Y eso tenía sentido, porque en las crónicas, en las leyendas, en la Biblia, en los textos sagrados de todas las culturas, los dragones aparecen como criaturas reales. Es cierto, si ustedes investigan bien, lo he hecho yo, durante muchos años lo he hecho, pero en 1842 algo cambió. En ese año, un científico británico llamado Richard Owen, que era pues anatomista, un hombre pues muy respetado, pues muy meticuloso, agarró un montón de huesos grandes que había encontrado en Inglaterra y dijo: esto necesita un nombre nuevo, un nombre científico, un nombre que suene a griego. Sí, escúchenme bien.
que suene a sabiduría antigua, que suene a universidad. Y se inventó la palabra dinosauria, que significa lagarto terrible. ¿Sí? Así significa dinosauria. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Uno dice, bueno, pues le puse un nombre normal. Sí, sé que se lo están diciendo. Pero hay que entender el contexto. O sea, en ese momento, Charles Darwin, el que, pues, el de la evolución, estaba terminando de escribir su teoría, pues, de la evolución. La iba a publicar en 1859, para los que no saben, y necesitaban una historia coherente que mostrara que la vida había ido cambiando durante millones de años, poquito a poquito, por azar, por selección natural. Necesitaban una narrativa que compitiera con la narrativa bíblica de la creación. ¿Listo? Y los dragones allí eran un problema, porque si los dragones existieron al mismo tiempo que el hombre, como decían las crónicas medievales, como lo decía la Biblia, entonces no podía ser prehistórico, no podían ser anteriores al hombre, y si no eran anteriores, entonces la evolución no funcionaba. Sí, exacto. Así que la solución fue sencilla. El dragón le cambiaron el nombre por dinosaurio. Lo echamos para atrás en el tiempo. Decimos que vivió hace 65.000 años y listo. El problema desaparece. El dragón se vuelve un animal mitológico, una fantasía de nuestros antepasados ignorantes, o sea, antepasados ignorantes porque así los llaman. Y el dinosaurio se vuelve un animal científico real, pero muerto, enterrado, extinto, sin relación con nosotros. ¿Estamos? Listo. Así y así de plumazo, o sea, de un plumazo, parcero, borraron miles de años de testimonios y de historia. Así fue que funcionó esto. Pero déjenme, yo les pregunto algo a todos ustedes. ¿Cómo es posible que en China, que no tenían contacto con Europa, tuvieran dragones en sus templos, en sus telas, en sus libros? ¿Cómo es posible que en América los indígenas hablaran de serpientes emplumadas, de bestias enormes que vivían en las montañas? ¿Cómo es posible que en África, en Australia, en todos lados aparezcan dragones con la misma forma física y básica? Reptiles grandes, con escamas, con garras, que escupen fuego o humo. Eso no es casualidad, parceros. Eso es memoria colectiva. Eso es que esos bichos en realidad sí existieron, y en realidad existieron. A ese es el punto. Los dinosaurios nunca existieron. Los dragones y los gigantes sí existieron. Esa es la historia que borraron por completo y que nos quieren hacer llamar como fábulas o temas ficticios. Ahora, la Biblia no habla de dinosaurios, no de bestias. Toco el tema de la Biblia pues porque es el libro más leído pues por todas las personas. ¿Sí? Es el libro que censuró pues a muchos de los grandes evangelios que revelaban la verdad. Allí nunca mencionan la palabra dinosaurio, pues porque en aquel tiempo esa palabra nunca existía, pero se hablaba de bestias, hablaba de unas bestias en particulares. En el libro de Job, en el capítulo 40, no sé si han leído, Dios le habla a Job y le dice, mira creo que era Behemoth, sí, Behemoth, criatura que hice contigo, come hierba como el buey, su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, su cola se erige o se yergue pues como un cedro. Los tendones de sus muslos están entretejidos, sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Así dice, le dice Dios a Job. ¿Listo? ¿Usted ha visto un animal con una cola como un cedro? Un cedro es un árbol enorme, alto y grueso. ¿Qué animal tiene una cola así? Un elefante no, un hipopótamo menos. No, eso describe una criatura con una cola enorme, pesada, poderosa, como un dinosaurio saurópodo, sí. De esos de cuello largo y cola larga. Pero Job no sabía eso porque Job vivió hace miles de años. Él describió lo que vio. Después, en Job 41, habla del Leviatán. Yo sé que todo el mundo ha escuchado el Leviatán. Y dice, de su boca salen antorchas, centellas de fuegos que proceden, pues,
De sus narices sale humo como de una olla que hierve con fuego de juncos. Su aliento se enciende como los carbones y de su boca sale llama. Así dice. Eso para mí es un dragón. Es un dragón que echa fuego. Y la gente dice, no, eso es poesía, eso es metáfora. La gente que es así, la dormida. Pero si usted lee el capítulo completo, es una descripción detallada, casi científica, de un animal acuático enorme, con escamas, con dientes e indomable. Le estoy tocando el tema. Yo sé que yo no toco la Biblia, pero es necesario en este tema porque es el libro más leído de todas las personas y es para que me entiendan el contexto de cómo la mentira se la están plasmando aquí. ¿Listo? También en los Salmos, en Isaías, en Jeremías, hablan de dragones. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea era tanin, aparece varias veces y se traduce como dragón o monstruo marino. Eran animales conocidos, la gente sabía lo que era un dragón. Pero hoy, cuando usted va a una iglesia, ¿cuántos predican sobre el Behemoth? Casi nada, porque da miedo. Porque si usted empieza a hablar de esas bestias, la gente va a preguntar, ¿y entonces los dinosaurios? Y el pastor no sabe qué responder, porque le metieron la misma mentira, supongo yo, a no ser que también sepa del engaño. Ahora vamos a los museos de mentira, a los farsantes de las réplicas, ¿sí? Ahora vamos a tocar y va a doler a lo que está frente a sus ojos y usted no ha querido ver, no. ¿Usted ha ido a un museo de ciencias naturales? Pues seguro, yo supongo, pues, a los que están en Bogotá, pues en México, en otros países que nos escuchan, supongo que han ido a algún museo, pues. Que no, pues entonces están comiendo el cuento así. Listo. En Nueva York, bueno, en donde está, en Londres, y vio un esqueleto gigante como el del tiranosaurio Rex o del brachiosaurio, que son impresionantes, ¿no? Bueno, o les tomó la foto, eso parece increíble. Entonces, en serio. O si vio la foto, pues yo sé que les parece algo increíble. Pero yo les pregunto, ¿usted tocó ese hueso? No, porque hay una cinta en un vidrio, una barrera. ¿Usted vio cerca la textura de la criatura? No, porque está lejos. ¿Usted sabe de qué está hecho? No. No, porque no le dicen. Déjenme contarles un secreto entonces. Que los museos no publicitan. La mayoría de los esqueletos de los dinosaurios, esos que usted ve en el mundo, son réplicas, literal, sí, así como lo están oyendo. Son moldes de plástico, hechos de resina, de fibra de vidrio, pintados para que parezcan huesos. El hueso original, supongo que sí existe, porque sí existe, pero no es de un dinosaurio, ¿ok? Está en una bodega, en un sótano, en una caja con un código que solamente lo conocen los curadores, pero no son de dinosaurio. ¿Por qué? Porque dicen que los huesos verdaderos son muy frágiles, que se dañan con la luz, que no se pueden exhibir. Pero la pregunta real es, ¿por qué no dejan que investigadores independientes, periodistas, gente del común, entren a esas bodegas a ver los huesos? ¿Por qué todo es tan reservado? ¿Por qué hay tantos sellos de confidencialidad? Hay un caso, escúchenme bien, hay un caso muy famoso del Museo Americano de Historia Natural, eso queda en Nueva York. Tienen un T-Rex, pues llamado un Tyrannosaurus Rex, pues, uno de los más famosos. Pero resulta que ese esqueleto es una mezcla de réplicas de plástico con unos pocos huesos reales. Y esos huesos reales no son de un solo animal, sino de varios animales diferentes, mezclados para que parezca uno completo. Eso no es ciencia, eso es hacer lo que hace Frankenstein, ¿sí? Y la datación, hablemos entonces de la datación, porque ahí es donde está el verdadero fraude. ¿Cómo saben que un hueso tiene 65.000 años de edad? ¿Acaso tienen una máquina que les dice pip, pip, esta es la fecha? No, usan métodos indirectos como el carbono 14, que solo sirve para cosas que hasta 50.000 años.
Para algo que supuestamente tiene millones de años, el carbono 14 no funciona. No funciona esto. Entonces usan otros métodos como el uranio plomo, ¿sí? El potasio argón, que dependen de sus, ¿cómo se le conoce? De suposiciones. Suponen que no hubo contaminación, suponen que la roca nunca se movió, suponen que la velocidad de la descomposición siempre fue la misma. Y si el resultado no les gusta, lo repiten hasta que les salga lo que ellos quieren que salga. Así funciona esto. Hay un caso que a mí me dejó sin dormir. El de los huesos creo que era ¿cómo era? Paluzzi. Mi sinagoga, Paluzzi, listo. Eso es en Texas. Ahí encontraron huellas de dinosaurios y huellas humanas juntas en la misma roca. Eso significa que el hombre caminó al mismo tiempo con el dinosaurio. Pero eso no puede ser. Porque según la teoría, el hombre apareció millones de años después. Entonces, ¿qué hicieron? Las universidades mandaron equipos, discutieron pues sobre este asunto y al final declararon que las huellas no eran confiables, las taparon, las enterraron otra vez y el que hable de eso queda desacreditado para siempre. Si no me creen, investiguen. Investiguen ustedes también. Ahorita vamos a tocar lo de los gigantes, porque esto tiene que ver es con lo de los gigantes. Ese es el secreto mayor guardado del Smithsoniano. ¿Listo? Pero esto no se queda pues aquí, como les digo en los dinosaurios, no. Esto es mucho más grande. En el siglo XIX en Estados Unidos hubo una fiebre de hallazgos, ¿sí? En montañas, en cuevas, en tumbas indígenas. Encontraron cientos de esqueletos humanos gigantes, por si no sabían de eso. Esqueletos de gente de casi 3, 4, 5 metros de altura. Los periódicos de la época lo reportaban. Hay fotos, hay artículos, hay testimonios también y hay testigos de esto. Uno de los casos más famosos sucedió en 1891 en el valle del río Snake. Eso queda en Idaho. Encontraron una tumba de esqueletos gigantes, o sea, esqueletos de gigantes literal. Algunos de más de 2,5 metros y junto a ellos herramientas enormes hechas de piedra que pesaban demasiado para un hombre normal. Exacto. Otro caso en 1912 en el lago de Delavan, sí, creo que es Delavan, ¿cómo es? Sí, Delavan. Eso queda en Wisconsin, pues. Encontraron 200 esqueletos gigantes, 200, y todos fueron enviados al Smithsoniano, pues al Smithsonian. ¿Sí? Pero luego algo pasó. Los periódicos dejaron de hablar del tema, las fotos empezaron a desaparecer y hoy si usted busca esta información le dicen que todo eso era falso, que era mentira, que los huesos eran de animales que los confundían pues con humanos. Pero hay testimonios que a mí pues en particular pues te deja frío. Un hombre llamado William que trabajó en el Smithsoniano en los años 50, ya en su lecho de muerte confesó que ellos recibían órdenes de destruir estos huesos, de triturarlos, de decir que nunca existieron, porque si los gigantes existieron, entonces la historia bíblica de los Nefilim es cierta y los Nefilim son ciertos. Entonces, sí, imagínense solamente, sí, escúchame, si los Nefilim son ciertos, entonces el diluvio también es cierto. Y si el diluvio es cierto, entonces la cronología de millones de años se cae. Sí, el Smithsoniano, pues el museo más poderoso del mundo, pues financiado por el gobierno de los Estados Unidos, ha pasado más de 100 años escondiendo la verdad. Y no solamente sobre los gigantes, también sobre los dinosaurios, también sobre civilizaciones antiguas, también sobre todo lo que puede contradecir el relato oficial. No estoy diciendo que los dinosaurios existieron animales grandes que eran dragones. Los dragones sí existieron, pero no quiere que ellos lo sepan. Y te lo hacen pasar por dinosaurios, al igual que los esqueletos de los gigantes te los hacen como dinosaurios. Esa es la verdad que oculta la existencia de dragones y la existencia de gigantes. ¿Listo? De eso se trata. Eso es una buena pregunta. ¿Y quién financia el Smithsoniano? Pues el gobierno. ¿Y quién financia al gobierno? Pues los bancos, las mismas familias
que han controlado la historia durante siglos, las mismas que financiaron a Darwin, por si no sabían eso, las mismas que financian la National Geographic, las mismas que controlan las universidades de la Ivy League. Sí, esto no es una conspiración loca, no, esto es una red de poder que decide qué se sabe y qué no se sabe. Ahora, hablemos sobre los dragones que aún viven o vivieron hace poco. Aquí es donde viene, sí, lo que a muchos les va a parecer increíble, increíble, pero que tiene más pruebas de las que ustedes creen. Los dragones no solamente existieron en el pasado remoto, existen testimonios de dragones vivos hasta hace pocos siglos. En Europa en la Edad Media hay cientos de crónicas de aldeas atacadas por dragones. San Jorge no mató un cocodrilo, no, mató un dragón. En Francia, en Alemania, en Inglaterra hay esculturas, hay pinturas, hay relatos. En China el dragón era un animal tan común en su cultura que lo usaban como símbolo imperial. Y hay reportes de avistamientos en el siglo XIX. En América los conquistadores españoles escribieron sobre encuentros con serpientes enormes, con bestias que escupían fuego, y los indígenas tenían nombres para estas criaturas. Pero lo más interesante es el dragón de Komodo. Ese animal existe hoy en día, es un dragón, es un lagarto gigante de 3 metros que mata con solamente morder, o sea, su mordedura es venenosa. Los científicos lo llaman el dragón de Komodo, pero no dicen que es un dinosaurio porque no les conviene. Pero si usted lo mira, es un dinosaurio pequeño, es un raptor prácticamente, y si existe hoy, ¿por qué no pudieron existir otros más grandes hace pocos miles de años? La respuesta es que sí pudieron, la Biblia dice que sí, y las crónicas y las leyendas y libros antiguos que han oculto también dicen que sí, y los hallazgos, los fósiles malinterpretados también dicen que sí, pero las fechas están mal, ¿ok? Hay que investigar bien a fondo, porque ustedes no han visto un hueso de un dinosaurio real, ¿ok? Se les digo esto porque la investigación se hizo muy a fondo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque es el llamado al despertar. Yo no estoy aquí para decirles en qué creer. Esa decisión es totalmente de ustedes. Pero sí estoy aquí para mostrarles que lo que les enseñaron no es la verdad completa, que hay intereses detrás, que hay dinero, que hay poder, que hay una narrativa diseñada para alejarlos de su creador, de toda su verdad. La próxima vez que vean un documental sobre dinosaurios, pregúntense quién financia todo esto. La próxima vez que vayan a un museo, pregúntense, ¿estos huesos son de plástico o de qué son? La próxima vez que hablen de millones de años, pregúntense cómo saben esto. Ya les expliqué cómo funciona el carbono 14. O cuando su hijo les pregunte, papá, sobre los dinosaurios existieron, usted ya sabe qué responder, ¿existieron? Pero no dinosaurios, son dragones. La realidad es que sí son dragones, parceros. Los dragones sí existieron, creo que existen. No voy a entrar a más detalles porque tenemos documentos de hace poco que existen los dragones, porque existen, pero no voy a entrar en detalles, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, investiguen mucho. No existen los dinosaurios, existieron dragones gigantes, animales. La Biblia hablaba de ellos, esculturas, libros ocultos y prohibidos hablan de criaturas enormes, pero nunca se llamaban dinosaurios, sino dragones y gigantes. Esto es lo que quisieron ocultar. También existe una teoría de que eran hombres reptiles y que eso es lo que quieren ocultar como dinosaurios, los reptilianos. Entonces eso se los dejo a ustedes.